Bienvenidos una vez más al epicentro del salseo, la intriga palaciega y los dramas dignos de una telenovela turca de 7 temporadas. Ya saben con Q Copyright N Estur N. Su canal favorito, ese que les trae las noticias que nadie se atreve a tocar, los rumores que se murmuran en los salones de Estambul y los anulisis que les dejaron pensando durante duas. Y hoy, amigos hoy tenemos un banquete digno de los sultanes. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de Hande y Kerem. Esos dos nombres que como un trueno en una noche de verano, irrumpieron en nuestras vidas y nos hicieron creer en el amor verdadero. Esos nombres que grabados a fuego en el corazón superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo, parecen destinados a escribir un cuento de hadas moderno. Esos nombres que después copyright de un silencio ensordecedor, han vuelto a resonar con fuerza, sembrando la duda, la esperanza y por copyright no decirlo, el puro y duro salseo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, esta explosión superíndice 3N que sacudió superíndice 3 el mundo del espectáculo el pasado 1 de junio, quiero recordarles que este canal, vuestro canal, se alimenta de vuestro apoyo. Acu nos desvivimos por traerles la información superíndice 3N jugosa, las primicias impactantes y los chismes deliciosos. Asu que si aprecian nuestro trabajo, si disfrutan de nuestros anulisis y si quieren seguir siendo parte de esta gran familia de chismosos, suscríbanse. Activen la campanita para que no se les escape ni un solo detalle. Y du copyright genos ese like que tanto nos motiva a seguir investigando y trayendo el mejor contenido para ustedes. Se los agradecemos infinitamente. Ahora superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, tomen palomitas y prepúrense para el drama, porque el chisme de hoy viene más cargado que la agenda de un ministro. Vamos al meollo del asunto. Como todos ustedes recordarán, Hande Eruparafael y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. No solo fueron compa más menos eros de trabajo, sino que su química en Senu con diéresis al cap love y sin deer, fue tan palpable, tan intensa, que trascendió superíndice 3 la pantalla y los catapultó superíndice 3 a la estratosfera del estrellato mundial. Su romance, tanto dentro como fuera de la serie, era como un imán que atraía a millones de espectadores, ansiosos por ser testigos de cada uno de sus gestos, de cada una de sus miradas, de cada una de sus interacciones. ¡Ay, Dios mío, esas miradas! Eran el combustible de nuestros más menos os románticos. Eran el espejo de una conexión profunda, de un amor genuino, de una pasión desbordante. Creíamos que Hande y Kerem eran almas gemelas, destinadas a estar juntas para siempre. Eran la encarnación de la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos anhelamos vivir. Y durante un tiempo lo fueron. Nos regalaron momentos inolvidables, fotos que inundaban nuestros timelines con amor y ternura, declaraciones que nos hacían suspirar y creer en la magia del amor. Los veíamos radiantes en las alfombras rojas, disfrutando de sus vacaciones en paraísos exóticos, compartiendo momentos entrañables con sus familias. Todo, absolutamente todo, apuntaba a un final feliz de película. Pero como bien sabemos, la vida real no es una comedia romántica. El mundo del espectáculo con su brillo y su glamour, esconde una realidad mucho más compleja y a menudo cruel. Y así, de la noche a la mañana, los cimientos de nuestro castillo de ilusiones comenzaron a tambalearse. Empezaron a surgir rumores al principio sutiles, casi imperceptibles, como el susurro del viento en la arboleda. Rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas de agenda, de terceros en discordia. Luego los rumores se hicieron más fuertes, más insistentes, más alarmantes. Se hablaba de discusiones acaloradas, de celos enfermizos, de presiones mediáticas insoportables. Se decía que la magia se había desvanecido, que el amor se había marchitado, que la pareja estaba al borde del abismo. Y finalmente, como un terremoto que arrasa con todo a su paso, llegó la confirmación oficial: Hande Eruparafael y Kerem Bürsin habían decidido separarse. La bomba estalló. El mundo entero se sumió en el desconcierto y la incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó el amor, la pasión, la promesa de un futuro juntos? Las teorías conspirativas no tardaron en proliferar como hongos después de la lluvia. Unos culpaban a la despiadada presión mediática, que había asfixiado su relación. Otros apuntaban a la intromisión de terceros, ya fueran exparejas celosas o nuevos pretendientes interesados en su fama y fortuna.
Y otros, los más fatalistas, simplemente decían que el amor se había acabado, que la llama se había extinguido, que la pareja ya no podía seguir adelante. Tras la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande se sumergió de lleno en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en proyectos ambiciosos, explorando nuevas facetas artísticas y diversificando sus actividades. Ambos se mostraron discretos sobre su vida personal, evitando a toda costa hablar de su relación pasada en entrevistas y redes sociales. Era como si hubieran enterrado el hacha de guerra y hubieran decidido pasar página, dejando atrás un capítulo doloroso de sus vidas. Parecía que el capítulo Hande y Kerem había llegado a su fin definitivo. Que era una historia del pasado, un bonito recuerdo para algunos, una pesadilla para otros, pero nada más. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en juego la bomba del 1 de junio, el plot twist que nadie esperaba, el giro inesperado que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Hace apenas unos días empezaron a circular por internet fotos y vídeos de Hande y Kerem. Juntos. Lo han leído bien. Juntos. Otra vez. No se trataba de material antiguo rescatado de las profundidades de internet, ni de montajes elaborados con inteligencia artificial por fans ilusionados. Eran imágenes recientes, tomadas en un evento privado al que ambos asistieron. En las fotos se les veía conversando animadamente, riendo a carcajadas, compartiendo miradas cómplices. ¡Ay, esas miradas! Volvemos a esas miradas. Las mismas miradas que nos enamoraron durante su relación. La química, la complicidad, la conexión. Todo parecía estar intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fans de Hande y Kerem, esos guerreros que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, se volvieron locos de alegría. Hashtags como #Anker volvió, #Hande y Kerem juntos de nuevo y #El amor siempre triunfa se convirtieron en trending topics mundiales. Empezaron a circular todo tipo de teorías sobre lo que podría estar pasando. ¿Se habían dado una segunda oportunidad? ¿Estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto que requería que mantuvieran una buena relación? Simplemente eran amigos que se llevaban bien y habían decidido dejar atrás el pasado. Las preguntas eran infinitas y las respuestas escasas. Lo que sí sabemos con certeza es que la reaparición de Hande y Kerem juntos ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Todos los medios de comunicación, desde los más serios y prestigiosos hasta los más sensacionalistas y amarillistas, han cubierto la noticia con gran despliegue. Se han escrito artículos, se han grabado vídeos, se han emitido programas de televisión. Todo el mundo quiere saber qué está pasando entre Hande y Kerem. Ahora bien, es importante mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por la euforia. Debemos recordar que por el momento, no hay ninguna confirmación oficial de una reconciliación por parte de ninguno de los dos. Ni Hande ni Kerem han hablado públicamente sobre el tema, ni han desmentido ni confirmado los rumores. Por lo tanto, todo lo que estamos diciendo son especulaciones basadas en las fotos y vídeos que han aparecido en Internet. Podría ser que simplemente sean amigos que se han reencontrado y que se alegran de verse. Podría ser que estén trabajando juntos en un proyecto secreto que requiera que mantengan una relación cordial. Podría ser que estén tanteando el terreno para ver si una reconciliación es posible, pero que aún no estén seguros de dar el paso. O podría ser que simplemente estén disfrutando de la atención mediática que han generado, aprovechando el tirón de su pasado romance para impulsar sus carreras. La verdad es que no lo sabemos. Y probablemente no lo sabremos con certeza hasta que Hande o Kerem decidan hablar al respecto y aclarar la situación. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Podemos seguir reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron durante su relación. Y podemos seguir esperando que el amor triunfe al final. Porque, seamos honestos, a todos nos encantaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Son una pareja que tiene algo especial, una química que es difícil de encontrar. Y aunque su relación terminó, la esperanza de que vuelvan a estar juntos sigue viva en el corazón de muchos fans. Una esperanza que, gracias a esas fotos y vídeos del 1 de junio, se ha reavivado con fuerza. Así que aquí estamos, esperando con paciencia y expectación a ver qué nos depara el futuro para Hande y Kerem.
Estaremos atentos a cualquier noticia o rumor que pueda surgir y, por supuesto, se los contaremos al instante. No se pierdan ni un solo detalle. Y hablando de estar atentos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán contenido exclusivo, avances de nuestros próximos vídeos y, por supuesto, más chismes y salseo del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este bombazo del 1 de junio. Resumiendo, hoy hablamos de la reaparición de Hande y Kerem juntos, las fotos y vídeos que han revolucionado las redes sociales. Las teorías sobre una posible reconciliación y la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. Un culebrón digno de las mejores telenovelas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para nosotros que nos dediquen su tiempo y su atención. Nos encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que forman parte de nuestra comunidad. Son los mejores. Y ahora, quiero pedirles que nos dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la reaparición de Hande y Kerem juntos? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Queremos saber sus opiniones. Déjenos sus comentarios aquí abajo y los leeremos todos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que nos ayuden a seguir creciendo. Si les gustó este vídeo, déjenos un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Juntos podemos llegar a la cima. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con nosotros es mucho más divertido.